¿Cómo entrar al planeta de los simios? Esa es una pregunta que pocas veces se han hecho en YouTube, pero si te interesa hacerlo ya sea de manera casual o de lleno, entonces este video es para ti. Como nota, en este video solo se abordarán los medios externos a las películas. Si tu pregunta es cómo empezar a ver la saga, entonces velas en orden de lanzamiento. Sin más que decir, comenzamos. Nunca se habla de cuán extensa pero contenida es la historia que engloba dicha franquicia, aun tomando todas las historias publicadas hasta este momento. Consumirla es mucho más fácil y digerible a comparación de otras franquicias de sci-fi contemporáneas a ella o posteriores, Star Wars por tirar un ejemplo. Para comenzar, la franquicia se divide en tres épocas. La pentalogía original, la película de Burton y la reinvención moderna que comenzó en 2011. Cada una de estas sagas está decididamente separadas en cuanto a canon se habla. Dentro de ellas tenemos otros medios como cómics, audiolibros, novelas y cortos. Para comenzar con la pentalogía original, hay que hacer la aclaración que independientemente de si consideras que siguen una historia lineal o un bucle como Paul Dehn, principal escritor desde la tercera película, planteaba. Todas las historias de media complementaria han obviado responder esa pregunta salvo algunas contadas excepciones. El primer cómic de la franquicia fue una adaptación de Bajo el planeta de los simios con 35 hojas a color publicado por Goldkey en 1970 durante una de las etapas tempranas de la explosión de mercancía que vieron las películas. Por otro lado tenemos las adaptaciones de Paguer Records, las cuales se lanzaron en 1974 y adaptaron las películas con excepción de la cuarta en un formato de historietas cortas que incluían un disco de audio para escucharlo a la par de la lectura. At an emergency council meeting, Caesar sums up his disastrous trip. And so because the dead city turns out not to be dead, and because of the deranged condition of the survivors there, we must consider preparations for war. No! I regret this more than you, but we must plan. Bah! Planners, talkers, cowards! I welcome war, and I will not sit in council with a human. Ese mismo año saldrían los cómics en blanco y negro por Marvel, que también adaptaron las películas pero ahora a mayor detalle, pues se dividían a lo largo de varios números. El gancho principal, además del atractivo de revivir las películas, era la historia Terror en el planeta de los simios. Aclaremos que para este punto aún no había lanzamientos físicos de las películas, y lo más que se podía aspirar era verlas en televisión, por ello el atractivo para niños y adultos por estas adaptaciones. La historia de Terror en el planeta de los simios sirve como una secuela de la quinta película, está situada décadas posteriores de la muerte de César en el año 2070, sigue al chimpancé Alexander y el humano Jason, quienes se ven perseguidos por el general Brutus, el cual inculpó a Jason de un crimen que no cometió. Ambos amigos tienen que huir hacia la zona prohibida en busca del Logiver, quien es el único que puede limpiar la imagen de Jason. A lo largo de esta etapa de historias, se introducen diferentes especies de mutantes, tanto de humanos, simios y cerebros en jarros, por mencionar algunos. Terror en el planeta de los simios abarcó la mayoría de los 30 números de la revista, siendo relevada en algunos números por otra historia que cubría otro escenario separado. Terror quedó inconclusa con la cancelación del cómic en 1976, la cual no estuvo relacionada con las ventas, sino las regalías que se pagaban por la licencia, las cuales subieron significativamente, haciendo que Marvel optara por cancelar el título. Otra de las historias que Marvel contó fueron las de Reino en una isla de los simios, que se centra en el inventor Derek Sane, quien en su búsqueda por reconocimiento creó una máquina del tiempo y se embarcó hacia el futuro con la misión de rescatar a George Taylor y su tripulación. Seguido de ella está La evolución de la pesadilla, que es una historia autoconclusiva del quinto número que muestra la última gran batalla entre un ejército de humanos y otro de simios. De esta carnicería sobreviven dos soldados de ambas especies, los cuales tienen que trabajar juntos para sobrevivir a los elementos y criaturas que ahora habitan en este mundo transformado por la radiación. La cuarta historia original, llamada Ciudad de los Nómadas, sigue una sociedad simia que se desarrolló en un barco. Los humanos se encargan de mantener en movimiento el barco sin posibilidad de vivir en la superficie de la nave. En esta historia, un humano renegado asesina a uno de los orangutanes en posición de poder de la ciudad y lidera a sus congéneres hacia la libertad.
Posterior a ello se convierte en el líder de la comunidad del barco e intenta mantener el equilibrio entre ambas especies. Aunque las historias de Marvel originalmente no dan mucho contexto de dónde se ubican de manera cronológica o geográfica, la empresa se encargaría de rectificar ese error en su línea temporal incluida en el 11º número de la revista, a pesar del nulo contacto entre los estudios responsables del lado de los cómics y la televisión. Dicha línea temporal incluye a la serie en acción real en sus acontecimientos. Algo que se repetirá más adelante. Esta línea temporal es la primera hecha de manera oficial en la franquicia y que ha servido para muchas otras hechas por fans a partir de los años 2000 como las de Dayton Ward o Rich Ganley. Las revistas por Marvel además de historias originales también ofrecían entrevistas a involucrados, ensayos sobre la franquicia, fotos, bocetos y demás material que daban a los fans un detrás de escenas de las películas. Como paréntesis, aunque la serie publicada en Reino Unido abarcó más de 100 números a diferencia de su contraparte americana. Se debe decir que esto se hizo cortando y extendiendo las historias que ya se tenían además de incluir otros títulos de Marvel con los suficientes cambios como para pasar por una historia del planeta de los simios. Después de la cancelación de la revista por Marvel, tuvieron que pasar más de 10 años hasta que la editorial Malibu Graphics a principios de los 90s empezara a publicar historias bajo su emblema de Adventure. Desafortunadamente aún no me he leído toda esta etapa, pero intentaré hacer un resumen de ella con lo que he leído. La serie principal de 24 números tiene como protagonista al nieto de César, Alexander, no confundir con el de Marvel. Alexander no se considera como un digno sucesor del reino de su abuelo y con el apoyo de Jacob, hijo de Virgil, se embarcan a la zona prohibida, esperando así que el nieto de César encuentre una nueva perspectiva sobre su camino. A la par de esto el general Lolo lleva a cabo un golpe de estado con otros gorilas. El resto de la serie tiene a Alexander intentando mantener paz en un mundo cambiante. Las otras publicaciones por Malibu se reducían a miniseries de 4 números además del one-shot Pecados del Padre. El título de Ciudad Simio se inspira en la novela por Pierre Boulle, mostrando cómo los simios de Europa lograron mantener en funcionamiento las ciudades humanas después del holocausto nuclear mencionado en la 5ª película. Como algo a destacar está la introducción de la hija de George Taylor, J. Taylor. Ella forma parte del grupo de los Vindicators, quienes en su mayoría son personas inestables que fueron enviadas al futuro como un proyecto del gobierno para en caso de que los simios tomaran control, se le diera una oportunidad de luchar a los humanos. Aunado a ello explican cómo un virus similar al que Armando menciona en la 4ª película apareció, matando a gran parte de los humanos y dejando al resto en estado salvaje. Esto es algo que definitivamente no se ha visto antes y no se verá nunca. Una de las historias más memorables por parte de esta editorial y la franquicia como un todo es Pecados del Padre. Esta es la primer precuela directa a la cinta original que se hizo. Se centra en Sayus en su etapa juvenil aún bajo la tutela de su padre, el ministro de la fe, Augustus. En esta historia inspirada en la novela Los Crímenes de la calle Morgue por Edgar Allan Poe, nos muestran cómo la ciudad simio es arrogada al caos después de que la hija del general Ignatius fuera asesinada. Augustus junto con el joven Sayus dirigen una investigación para descubrir al asesino. Al final de esta historia Sayus aprende la lección del mal menor a fin de evitar que la sociedad simia como la conoce se desmorone. Como una nota, Malibu tiene la cualidad de tener un crossover con la franquicia de Nación Alien. Este crossover es el único en toda la franquicia que es canon para su respectiva editorial. Aunque no hay una razón específica para el cese de publicación por parte de Malibu, tomando en cuenta que adquirieron los derechos con la idea de que habría una película eventualmente, tal vez se cansaron de esperar y decidieron dejar de publicar más títulos. Hay varias historias que se consideraron antes de ello a las cuales les dedicaré un video eventualmente. 12 años después, en diciembre de 2005, ahora bajo la editorial independiente Mr. Comics compuesta en su mayoría por autores de origen canadiense, comenzó la publicación de Revolución en el planeta de los simios. Como su nombre lo dice, continúa justo donde Conquista por el planeta de los simios terminó. César sigue lidiando con sus sentimientos encontrados sobre todo lo sucedido mientras intenta construir una sociedad digna para todos los simios, pero aún temiendo el inminente ataque por el gobierno estadounidense.
La miniserie contó con 6 números y además de la historia original incluía páginas del diario personal de César desde su infancia y su adultez en relación a lo que estaba viviendo durante la revolución. Cada número incluía una historia corta situada en diferentes puntos de la saga. El tercer número de la miniserie incluye una carta por el físico Otto Haslane dirigida al presidente antes de asesinar a Cornelius Isra. En dicha carta revela la naturaleza cíclica y regresiva de la curva Haslane provocada por la llegada de los simios, estableciendo que a partir de ese punto todo sería un bucle. El título incluye muchos homenajes a distintos actores e involucrados, guiños y referencias a las etapas anteriores de la franquicia. La historia se les dedicó a Rod Serling y Paul Dehn, ambos grandes escritores que participaron en el proceso creativo de la pentalogía. Este sería el único crédito que Paul Dehn recibiría previo al lanzamiento de la reinvención moderna, pese a estar directamente basadas en sus ideas. A pesar de que esta historia tiene homenajes a la etapa de Malibu, se introduce otra hija de George Taylor de nombre Tammy. Esto en parte sucedió pues tanto Ty Templeton como Sam Agro no tenían conocimiento de la existencia de J. Taylor. Años más tarde en novela se establecería retroactivamente a ambas como hermanas. Habiendo hablado de esta miniserie, tenemos que volver a la etapa por Marvel para hablar de una historia y un tema que he omitido hablar hasta ahora. La continuidad existente o inexistente entre todas estas etapas en relación a las películas. Búsqueda por el planeta de los simios al igual que la serie por Mr. Comics tiene como propósito dar un antecedente a la naturaleza significativamente más bondadosa de César hacia los humanos. Se debe destacar que Marvel al usar como referencia guiones y no las películas finales hay varios errores en cuanto a fechas se trata, el inicio de la primer película pasando de 3978 al 3975, Batalla por el planeta de los simios ocurriendo en 2001 en lugar del aproximado 2018 a 2020 que se menciona en la película. Por otra parte, una de las inconsistencias más grandes, cuando se trata de querer mezclar eventos de Marvel y Mr. Comics se tiene al gobernador Breck. En Batalla por el planeta de los simios, establecen que murió por la bomba, ambas editoriales tomaron un camino distinto cuando de esto se trata. Marvel tiene a Breck escapando hacia la ciudad prohibida junto con el resto de humanos renegados, para dar lugar a los eventos de su adaptación donde Breck es el villano principal. Todos estos eventos ocurren después del holocausto nuclear, mientras que en Revolución por el planeta de los simios Breck muere aplastado por el prototipo de la bomba Alpha Omega justamente antes de que el presidente de Estados Unidos ordene el lanzamiento de su arsenal nuclear. Reconciliar ambas historias es virtualmente imposible, pero dejando eso de lado y unas contradicciones menores provocadas por la línea temporal de Marvel, no hay problemas mayores al querer mezclar continuidades, pues como se ha visto a lo largo del video los escenarios e ideas que manejan están lo suficientemente separados para no contradecirse entre sí. Aunque en este video no se abordan las novelas, se debe recalcar que aunque varios elementos del universo expandido encontrarían su lugar en las novelas por Andrew Gasca llamadas Conspiración en el planeta de los simios y Muerte del planeta de los simios, el autor ha dejado bastante claro en posts suyos y directos en línea que la historia que él buscaba plantear con esas novelas es una que sigue una historia lineal con algunos eventos ocurriendo de manera radicalmente diferente a como los vimos en los cómics. Existen grandes discrepancias entre todas las series, y al escribir Conspiración en el planeta de los simios tuve que adoptar un enfoque creativo para hacer que todas estas cosas tuvieran sentido. En la tercera película, el Dr. Haslane comparó el tiempo con una autopista infinita con infinitos carriles. Si cambias de carril, podrías cambiar tu futuro. He llegado a la conclusión de que la serie animada, la serie de televisión y algunas continuidades de los cómics son, de hecho, carriles diferentes de esa misma autopista. Esto explica cómo en la caricatura aparecen Cornelius, Sira y Sayus en un mundo donde los simios tienen tecnología, algo que claramente no es el caso en las películas. Es mi hipótesis, y la base de esta serie de novelas, que todos los astronautas comenzaron en el mismo carril de esa autopista, pero al llegar al futuro terminaron saliéndose por diferentes rampas de salida. Esto también explica cómo cada uno de los astronautas de las diferentes fuentes se sorprende al descubrir que el futuro está dominado por simios, a pesar de que algunas de sus misiones partieron después de que Sira y Cornelius regresaran a 1973 y lo contaran.
He usado esta idea para crear algunos personajes interesantes inspirados en las otras fuentes e incorporarlos en la línea temporal de Taylor y Landon, de modo que sean la versión de este carril de esos personajes. Este no es el fin de los cómics de la franquicia, aún nos quedan ver las etapas de Dark Horse, Boom Studios y Marvel moderno. Espero este video les haya servido como una introducción al universo de El Planeta de los Simios. La siguiente parte cubrirá algunas series de la pentalogía clásica, el reinicio de Burton y la reimaginación moderna. El material relativo a la serie de televisión en acción real tendrán su propio video más adelante. Si les gustó el video denle like y suscríbanse para ver más de esta franquicia.